cerca de despedirse a través de este documento. Y vamos a ver que antes de cerrar y antes pues de poner la firma ahí, en ese tiempo no estoy seguro de que se firmaran las cartas, pero antes de terminar, le va a hacer varias advertencias a Timoteo. Bueno, de hecho va a hacer varios llamados a Timoteo y le va a dar una advertencia sobre algo que a él se le reveló, y es lo que vamos a ver hoy. Y nuestro mensaje se titula así: las palabras finales de Pablo. Y vamos a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, por favor. Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Bien. Mire, el versículo 1 es bien importante porque allí vemos que Pablo está haciendo un llamado solemne. No es un llamado común. El que está haciendo Pablo aquí está haciendo un llamado solemne. ¿Por qué? Porque está poniendo como testigo del llamamiento que le está haciendo a Timoteo a nuestro Señor Jesucristo. Entonces eso le da un carácter distinto a este llamado que está haciendo el apóstol Pablo. Y lo que nos muestra es la gran importancia que tiene la actividad a la que se está llamando a Timoteo y que se nos está llamando a nosotros el día de hoy. Pablo llama solemnemente a Timoteo a predicar el Evangelio. Es algo que él ha estado repitiendo una y otra vez a lo largo de las dos cartas. El llamado es a nunca dejar de predicar el Evangelio. Debemos de tener una predicación constante. Y podemos ver en el versículo 2 que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, es necesario que tú estés predicando a tiempo y fuera de tiempo también. Esto implica todos los momentos de la vida, pero vamos a entender qué es esto de predicar a tiempo y afuera de tiempo. Mire, en el caso de Timoteo, había momentos en su vida cotidiana en los que la actividad que se supone que debería de realizar era pues la predicación pública de la palabra. Hay que acordarnos que él era el encargado de la iglesia de Éfeso, ¿no? Y todas las iglesias que estuviesen a su alrededor. Y pues la iglesia de Éfeso, al igual que todas las iglesias del primer siglo y hasta la fecha, pues se reunían por lo menos una vez a la semana, el primer día de la semana, es decir, el domingo, a alabar al Señor y a escuchar su palabra. Y bueno, Timoteo era el encargado, y pues lo que se supone que debería de hacer en ese tiempo, el domingo por la mañana, digámoslo así, era predicar. Era algo que era su responsabilidad hacer, era su tiempo de predicar.
Y muy probablemente tenían otras reuniones en la semana. Entonces, en esas reuniones, pues se suponía que Timoteo debía de estar predicando la palabra de Dios públicamente. Y pues eso es predicar a tiempo. Pero hay una cosa aquí. Este es el caso de Timoteo. Pero todos deberíamos de tener un tiempo específico en el que lo que se supone que debemos de hacer es predicar la palabra de Dios. En el caso de alguien que no esté en el púlpito, pues es cuando tienen alguna reunión entre hermanos para hablar de la palabra. En ocasiones, al terminar la reunión y platicar con otros hermanos aquí o en las clases que tomamos, los domingos en la mañana, bueno, que vamos a tomar el próximo año, si Dios quiere. Esos son los momentos en los que se supone que predicar y hablar de la palabra es lo que debemos de hacer. Es el momento en el que estamos predicando la palabra a tiempo. Pero ahí el apóstol Pablo no le dice a Timoteo que únicamente en estos momentos, le dice que también fuera de tiempo. ¿Y en qué momentos nos encontramos en una situación en la que predicamos fuera de tiempo? Bueno, esto va a abarcar pues todas las demás actividades, y no está hablando el apóstol Pablo que debamos de andar recitando versículos bíblicos a lo largo del día y con toda persona con la que nos encontramos, aunque sí debemos de aprovechar todas las oportunidades que tengamos para hablar sobre la palabra de Dios con las personas que están con nosotros, que conviven con nosotros. Y si usted lee la palabra de Dios, no le va a costar trabajo. Honestamente no le va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque mire, la Escritura es un libro maravilloso desde el punto de vista que uno lo quiera ver. Desde el punto de vista literario, o sea, desde el análisis literario de las formas literarias y los estilos literarios, la Escritura es riquísima, tiene de todo. Desde el punto, si usted quiere aprender historia del mundo antiguo, lea la Biblia. Si usted lee la Biblia, va a tener una buena noción de la historia de la antigüedad, como del 3000 antes de Cristo a cerca del 100 después de Cristo. Si usted lee la Biblia y la estudia a profundidad, va a aprender un montón de historia y va a aprender los grandes imperios que gobernaron en ese tiempo, porque Israel estuvo en contacto con prácticamente todos ellos. Desde ese aspecto usted puede aprender bastante y puede adquirir conocimiento también. Y hay muchísimas cosas que tiene la Escritura, pues para tener una conversación casual. Nada más que hay que tener sabiduría para saber cómo introducir ese contenido, ¿no?, de la Escritura, pero se puede. La verdad es que sí es posible, pero también va a haber ocasiones en las que pues no lo vamos a poder realizar de una manera verbal, no vamos a poder hablar de la palabra de Dios de una manera verbal, porque pues en el trabajo no todos los días se puede, no todos los días se puede platicar, porque hay mucha carga de trabajo, o en tiempo de exámenes, los que todavía están en la escuela, pues no es tan fácil, porque cuando llegas al salón no falta el amigo que te dice: ayúdame a estudiar porque no he estudiado nada. No, platícame lo que… Pues sí, hay ocasiones en las que no hay las condiciones para predicar verbalmente, pero hago énfasis en esto,
verbalmente, porque con los hechos, sí se puede hacer. Sí, muchachos, si ustedes ya estudiaron y un amigo suyo llega a pedirles, ayúdenles, no sean de los que digan, no, pues te tocaba estudiar o así, muestren el amor de Cristo y ayuden al necesitado a la hora de los exámenes. Pero mire, esos pequeños detalles son una manera de predicar la verdad. Es una manera en la que uno puede abrir puertas para que las personas se acerquen. Mire, yo fui un mejor estudiante a partir de la prepa, pero en la universidad, en la facultad me fue bastante bien y tuve un muy buen promedio. No es que presuma, pero es para ilustrar, ¿no? Los que tienen buen promedio generalmente tienden a ser pues medio relegados, ¿no? Porque no comparten, y pues yo no cometí ese error. Todos me pedían la libreta, ahí está la libreta, sácale copias y haz en lo que te pueda ayudar, pues te ayudo, ¿no? Y pues uno así se gana el afecto de los compañeros, pero también abre las puertas para que uno les pueda compartir. Todos mis amigos, y conocí a todos, por lo menos a todos los hombres de mi generación, de mi sección era enorme, éramos 89 alumnos en mi salón nada más, pero yo conviví con todos, platiqué con todos, y por lo menos con todos los hombres me llevaba bien. A todos les pude compartir en algún momento, y no hubo un rechazo. ¿Por qué? Porque uno pues es instruido por Dios a manifestar el carácter de Cristo entre ellos. Y mire, mucha gente no se pone a pensar en ocasiones cómo era convivir con Jesús, pero ¿cómo cree que era convivir con Jesús? En muchas ocasiones, si usted se pone a pensar, escucha la palabra Jesús o el Señor Jesús, a su mente generalmente vienen, y nos pasa a todos, pues generalmente viene la figura del crucifijo, ¿no? De la crucifixión. Pero otra figura que nos viene es pues la de era un joven. Él murió de 33 años, judío, probablemente barbón, con el cabello pues tal vez un poco largo, y su túnica, y casi siempre le dibujamos ahí la aurora de la santidad, ¿no? De las ilustraciones que vemos. Pero las personas que convivían con Jesús, pues no le veían así la aurora. Yo creo que Jesús era de las personas más agradables, o la persona más agradable con la que podías convivir. Y Jesús se reía y siempre predicaba, ¿no? Pero tenía un carácter que hacía que las personas se pudieran acercar a Él, ¿no? Jesús siempre mostró en los evangelios que Él era una persona accesible. ¿Se acuerda con los niños? Los niños en ese tiempo vivían en una situación muy complicada. Los judíos en ese momento tenían algo de influencia de los griegos en cuanto a la percepción de los niños, y pues los niños eran muy maltratados y los tenían allá en un rincón. Pero por eso cuando se intentan acercar a Jesús, vemos que los discípulos no querían, ¿no? Les háganse para allá. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Dijo, no, dejen que los niños vengan a mí. De hecho, la humanidad empezó a tratar distinto a los niños gracias a esta enseñanza de Jesús. Y Jesús los puso en una condición bien especial, porque les dijo, dejen que se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, convivir con Jesús yo creo que era muy bonito, que era muy, muy agradable ¿Por qué cree que hasta sus enemigos lo invitaban? Obviamente,
algunos para tenderle alguna trampa, ¿no? Pero otros fariseos decían, pues es Jesús y es agradable estar con Él, quiero estar con el Señor. Permitía que las mujeres también pudieran acercarse a Él, algo que estaba prohibidísimo en el Israel del primer siglo para un rabino. Jesús era una persona accesible a todos, seguramente a todos los recibía con una sonrisa. Mire, tristemente, pues hemos estado con cubrebocas ya casi 2 años, ¿no? Y no se puede sonreír, pero sonría. Mire, sonreír abre una puerta para que la gente se acerque. Entonces, esa es una manera de predicar también. Cuando nosotros tenemos un carácter amigable, accesible a las personas, estamos predicando. Y si nos comportamos como señala la Escritura ante las adversidades de la vida, también estamos predicando. Mire, lo que hacemos pesa muchísimo, porque si usted está en la oficina y tienen un montón de trabajo, porque es el cierre, y pues todos en la oficina tienen algo de presión, ¿no? Todos quieren cerrar, todos quieren que ya se acabe el año y se acumuló el trabajo. Si usted es el más gruñón, van a decir, y es el cristiano. Le garantizo que más de alguno lo va a decir, ¿no? Pero si usted no es tan gruñón y no se irrita tanto, también lo van a notar, no le van a echar flores, también se lo puedo prácticamente garantizar, pero si usted les dice que es cristiano, van a notar ellos algo. Y mire, predicar verbalmente y con los actos es sumamente importante, pero en la predicación a través de los actos abre muchas puertas. Y le abrió muchas puertas a los cristianos de los primeros siglos. Ser cristiano en el primer siglo, a partir del año 64, hasta el cuarto siglo, hasta el 313 después de Cristo, no era atractivo. Si uno lo ve, pues materialmente, ¿por qué? Porque a partir del 64 cuesta la vida ser cristiano. Pero a pesar de eso, a pesar de que hay una sentencia de muerte sobre la cabeza de todo aquel que reconoce a Jesús como su Señor y que le sigue como un discípulo suyo, no deja de ser la religión que más creció en esos 3 siglos. Ninguna otra religión en el Imperio Romano tuvo tanto crecimiento. ¿Y por qué crecían? Bueno, bueno, ahorita vamos a platicar un poquito más sobre eso, pero mire, los cristianos empezaron a llevar una vida totalmente distinta a la que vivía el resto del mundo romano y el resto del mundo en general. Y pues la gente nota, mire, la gente siempre está atenta a cómo se comportan los demás. ¿A poco usted no sabe cómo se comportan sus vecinos? Sí, la verdad es que sí. ¿A poco no sabe cómo se comporta su jefe o su compañero de trabajo? ¿A poco los muchachos no conocen las mañas de sus maestros y su carácter? Todos saben cuál es barco, a cuál le pueden sacar conversación, al cual lo pueden distraer en medio de la clase y sacarle conversación. Todos estamos al pendiente del comportamiento de las personas que nos rodean. Y bueno, en este tiempo las personas decían, bueno, ¿cómo le hacen estos que se llaman a sí mismos cristianos para convivir de manera armónica entre grupos de personas tan distintos? Porque ellos veían
a hombres ricos tratar a sus esclavos como hermanos. Veían a personas que tenían la ciudadanía por decir la ciudadanía romana, convivir como si fueran hermanos con los extranjeros que llegaban a la ciudad y que venían a la iglesia. Veían también cómo los cristianos iban con los presos y les ayudaban, cómo recogían a los huérfanos y a las viudas y los alimentaban y les daban un techo donde dormir y una cama. ¿Y qué cree que pasaba con las personas? Les despertaba la curiosidad. Y llegaba a un punto en el que la curiosidad le ganaba a las personas y pues, oye, ¿qué traes? ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué hacen esto? Y ahí ellos aprovechaban para compartir. Si usted se comporta como dice la Escritura, en algún punto alguien que convive con usted le va a preguntar, oye, ¿por qué no haces esto y por qué esto? Y ahí se acaba de abrir una puerta para que usted predique verbalmente. Entonces, ¿ve por qué es tan importante que prediquemos con los actos? Es por eso que el apóstol Pablo está haciendo un llamado a predicar a tiempo y fuera de tiempo. De las dos maneras debemos de predicar, verbalmente y con nuestro testimonio. Y también Pablo llama solemnemente a Timoteo a reprender, a redarguir y a exhortar con toda paciencia y doctrina. Y esto implica realizar las actividades importantes propias del ministerio. Mire, el ministerio no es únicamente preparar un mensaje para predicarlo desde el púlpito, implica también un trabajo de discipulado y un trabajo de consejería. ¿Y cómo se debe de realizar? Con paciencia. El que está como miembro del liderazgo de la iglesia, pues sí debe de manifestar la paciencia cuando está realizando un trabajo de discipulado o un trabajo de consejería. Y con paciencia debe de corregir los errores doctrinales, porque hay personas que se pueden confundir y con paciencia se les debe de corregir. También con paciencia debe de disipar las dudas que les puedan surgir a los congregantes y debe de animar a los hermanos a seguir creciendo en la vida de fe. Pero sabe, usted también debe de hacer esto. Esto no es nada más trabajo del pastor y de los que están en el liderazgo, porque el pastor y los del liderazgo no son los únicos llamados a ser discípulos. ¿Quiénes están llamados a ser discípulos? Todos estamos llamados a ser discípulos y por lo tanto todos debemos de ser pacientes en discipular. Y en el discipulado nos va a tocar corregir y disipar dudas y animar. Pero hay algo muy importante que menciona Pablo al final. Dice, con toda paciencia y doctrina. Y este punto de la doctrina es importante porque no debemos de disipar las dudas con otra cosa más que con la Escritura. No debemos de corregir falsas doctrinas con otra cosa más que con la Escritura. Y debemos de animar con la Escritura también a continuar. Y Pablo hace este llamado solemne a Timoteo porque a él le fue revelado algo que sucedería en el final de los tiempos y el realizar
todas las actividades de este llamamiento que hizo Timoteo puede ayudar a que muchas almas se salven antes de que venga el fin. Y vamos a leer nuevamente los versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4 ahí en 2 de Timoteo 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A Pablo le fue revelado que el tiempo habría de venir en el que la humanidad tendrá comezón de oír palabras que intenten llenar el vacío que hay en el corazón del hombre. Esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque la humanidad siempre ha traído un vacío adentro. Desde la caída de Adán hasta el día de hoy, todo hombre sin el Señor, toda mujer sin el Señor, trae un hueco en su interior y lo intenta llenar. Lo intenta llenar de distintas maneras. Algunos lo hacen a través de ciertas prácticas religiosas, otros lo hacen a través del alcohol, otros a través del trabajo, otros a través de la pornografía, 1,000,000 formas, ¿no?, en las que las personas intentan llenar este vacío en su corazón. Este vacío ha estado ahí siempre, ¿no? Sin embargo, la situación que a Pablo se le mostró es que las personas, a pesar de tener el mensaje de Dios a su alcance, que puede llenar satisfactoriamente este vacío que tienen, van a rechazar el mensaje del Señor de manera voluntaria y deliberada. Y por esto es que podemos deducir que se habla sobre el final de los tiempos, porque mire, le dije que íbamos a hablar un poquito más sobre por qué creció tanto el cristianismo en los primeros siglos. El cristianismo vino a traerle una respuesta satisfactoria a la necesidad de las personas que vivían en el paganismo, porque presenta un mensaje mucho mejor que cualquier mensaje que encontramos en el mundo pagano. Vivir en el mundo pagano, en el Imperio Romano, era horrible. Por donde usted le vea, por un lado vamos a tener pues la religión griega popular, en la que adoran a Zeus, y bueno, los romanos la adoptan y nada más les cambian los nombres y cambian de Zeus a Júpiter y así. Pero era una religión horrible. ¿Por qué? Porque el ser humano era simplemente un títere de los dioses. Los dioses utilizaban a los seres humanos de acuerdo a sus propios intereses. Y podían odiar o amar a una persona por simple capricho, o sea, una persona según sus creencias, ¿no? Pues simplemente le cayó mal a Zeus y ya se acabó, y Zeus toda su vida le iba a hacer la vida imposible. Imagínese lo que es vivir en esa situación, ¿no?, en la que pues puedes estar destinado a llevar una vida de pura miseria simplemente porque pues tu papá le caía mal a Zeus, y Zeus pues se va a desquitar contigo. Eso es por un lado.
en cuanto a los griegos y a los romanos. En el caso de los babilonios, ¿no? Ellos creían que el hombre fue creado para ser el esclavo de los dioses. En el pensamiento babilónico, el hombre es reducido a un simple esclavo de los dioses. Los dioses crean, no hay una creación individual como en el Génesis, que es un hombre y una mujer, sino que crean un montón de hombres. ¿Por qué? Porque ellos van a estar encargados de ofrecerles sacrificios para que ellos coman y de construirles templos para que les adoren y de labrar los campos para presentarles ofrendas y así. En resumidas cuentas son esclavos de los dioses. Y bueno, si nos vamos a otro lado, vámonos a la filosofía del mundo antiguo, ¿no? Y vámonos con los griegos. Una corriente del pensamiento griego que todavía estuvo vigente en el primero, segundo y tercer siglo después de Cristo, es más antigua, pero la menciono porque estaba vigente en este tiempo. Para que se ubique, ¿vio la película de Gladiador? ¿Se acuerda del emperador Marco Aurelio, al que mata a su hijo? Él es estoico, él todavía tenía era pues miembro de esta corriente de pensamiento que se le denomina el estoicismo. Y el estoicismo decía que el destino tenía el control de todo y que uno podía estar destinado pues a vivir tragedias muy, muy grandes sin poder evitarlas, y que no había que hacer, que lo mejor que uno podía hacer era no aferrarse a las cosas materiales para así sufrir menos. Y bueno, el cristianismo viene a traer un mensaje completamente distinto, porque ¿qué dice el cristianismo? Hay un Dios creador de todas las cosas y tiene interés por ti. Y tiene tanto interés por ti que vino a dar su vida para que tú puedas estar con Él en la eternidad. Y su Espíritu Santo está ahora con nosotros para ayudarnos a salir adelante ante las adversidades de la vida. Ve cómo es mucho mejor el mensaje cristiano al de los estoicos. Los estoicos dicen: aguántate, y para que sufras menos, pues no te aferres a las cosas materiales. ¿Y qué dice el cristianismo? El cristianismo dice: el Espíritu Santo está aquí para ayudarte. ¿Van a venir problemas? Sí, pero Él te va a ayudar a soportarlos. Entre muchas otras cosas que el cristianismo ofrece, mucho mejores a las cosas del paganismo. Entonces, cuando las personas empiezan a ver cómo se tratan los cristianos y escuchan el mensaje del evangelio, empiezan a decir: yo quiero eso. Eso es lo que yo quería escuchar. Eso era algo que yo necesitaba. Y el cristianismo empieza a crecer y a crecer y a crecer. Había una humanidad con necesidad, y el mensaje del evangelio la vino a suplir, vino a suplir esa necesidad. Pero ahora vivimos en un tiempo, pues, que se empieza a perfilar a las características de las que nos habla Pablo en el fin de los tiempos, porque todas las personas que hay en esta tierra siguen teniendo ese vacío, siguen teniendo una necesidad en su corazón, un hueco en su corazón. Y vamos a hablar de nuestro país, ¿no? En nuestro país, si usted ve a la juventud no quiere nada con Dios. Y se lo digo porque yo convivo con muchos jóvenes entre los 17 y los
22 años. Y mientras más han pasado los años, más veo cómo menos quieren acercarse a Dios. Pero las últimas 2 generaciones que he estado observando, ellos no saben que pero no lo puedo evitar, ¿no? Los estudio desde un punto de vista, están muchísimo más apartados. Están muchísimo más apartados y más renuentes a escuchar la palabra de Dios y aceptar el Evangelio, pero son muchísimo más vulnerables a caer en los vicios. Supongo que en algunos lugares pues no es nuevo que los jóvenes estén consumiendo drogas en la adolescencia, pero ahorita es una cosa súper común. La cantidad de jóvenes que hoy en día consumen drogas es altísima. La cantidad de jóvenes que consumen alcohol de una manera excesiva es muy grande. Y no estoy hablando de muchachos que ya trabajan, sino de adolescentes. Tengo familia no cristiana y tengo primos mayores. Y me acuerdo mucho de mis 2 primos mayores que decían, una vez me dijeron, no, Omar, pues, nosotros no vamos a tal y tal antro. ¿Por qué? Porque ahí están tus alumnos, ahí está infestado de tus alumnos y pues ya no se siente. Y sí es cierto. O sea, hay ciertos centros de vicio en los que hay puro adolescente. Estamos hablando de muchachos entre 16, 17 y 18 años, consumiendo alcohol hasta altas horas de la noche. ¿Por qué? Porque están vacíos. Porque hay algo adentro que no se puede llenar. ¿Y por qué recurren tantos días a la semana? Porque no es nada más el viernes, desde el lunes están allí varios, porque no pueden llenar ese vacío ni con las drogas, ni con el sexo, ni con el alcohol, ni con el dinero. Nada lo puede llenar. Pero uno les presenta el mensaje del Evangelio y no lo quieren. Aunque eso los podría llenar, no lo quieren. Y mire, acceder al mensaje del Evangelio es sumamente sencillo el día de hoy. Y lleva siendo muy sencillo desde hace mucho tiempo. No necesariamente la época digital lo hizo accesible, lo hizo muchísimo más accesible, pero el Evangelio ha estado accesible desde hace bastante tiempo. Pero aunque hay esta puerta abierta, no la quieren y prefieren, como dijo el apóstol Pablo, ir a fábulas y a cuentos. Mire, yo he escuchado, siempre, yo me acuerdo que cuando era niño empezó a hacer de moda Walter Mercado, ¿no? Y esas cosas de los cuarzos. Y siempre ha habido, ¿no? Siempre ha habido gente que cae en esas charlatanerías. Pero ahora es sumamente popular. ¿Entre quién? Entre los jóvenes. Si usted convive con jóvenes, llega a convivir con jóvenes que están en la prepa, va a encontrar que muchos creen en estas cosas de los cuarzos y muchos están regresando a las prácticas mágicas. No es broma. O sea, muchos están buscando soluciones en la magia. Y ¿por qué? Porque están dispuestos a escuchar cualquier otra cosa excepto el Evangelio. Muchos están volteando a ver hacia el budismo cuando no ofrece una solución mejor
De hecho, en el budismo hay un problema grande porque el budismo señala que uno está en este constante ciclo de encarnación, y en el budismo se señala que el bien y el mal deben de coexistir, que debe de haber un balance entre el bien y el mal. Los dos son necesarios. ¿Qué implica esto? Que el mal nunca va a ser destruido, tiene que existir a la fuerza. En el cristianismo hay una promesa, y en el judaísmo también hay una promesa de que un día Dios va a acabar con el mal. Un día no va a volver a haber mal. ¿Qué es superior? Bueno, esto que nos dice que se va a acabar el mal, o usted encuentra muchísimo ánimo en pensar que el mal siempre va a estar existiendo, que el sufrimiento siempre va a estar existiendo, y que quién sabe cuándo, porque nadie sabe bien dentro del budismo y del hinduismo, que son las dos religiones que hablan sobre los ciclos de encarnación, en qué momento van a salir del ciclo. El objetivo de estas dos religiones, uno de sus objetivos, es escapar del ciclo de la encarnación. ¿Se ha puesto a pensar en lo horrible que es el concepto de la encarnación? ¿Por qué es horrible? Porque implica que ¿a poco no se sufre en la vida? Si vive 100 veces, que no sabe si va a vivir 100 veces, pueden ser muchas más, va a sufrir en las 100 veces que vivió. ¿Se le antoja? ¿Ha tenido pérdidas sensibles de seres queridos? ¿Se le antoja vivirlo 100 veces? Y nadie garantiza que en la vida 100 ya escapó del ciclo de la encarnación. Es un pensamiento feo pensar que uno va a sufrir estas pérdidas constantemente. El cristianismo ofrece algo mejor. El cristianismo dice: si crees, si te arrepientes. Y es que ahí está el problema. Ese es el problema, y lo que hace tan impopular al cristianismo, que todo empieza con: si te arrepientes de lo que has hecho mal, hay perdón. Pero la cosa es que hay que arrepentirse, ¿no? Y arrepentirse no significa decir nada más perdón, significa: estuve mal, voy a cambiar. Y es que pues no quieren dejar la pornografía, no quieren dejar las borracheras, no quieren dejar la vida cómoda que viene por ser corrupto y robar, no quieren dejar sus pecados, les gustan sus pecados, los quieren conservar. Entonces lo que están buscando es algo que les diga: sí, te va a ir bien, ¿no? Pero y sigue haciendo tus pecados, ¿no? Nada más haz esto y esto, y sigue pecando y no hay bronca. Son de las cosas por las que no están dispuestos a aceptar este mensaje, porque el evangelio nos confronta con cosas que no queremos oír. ¿A quién le gusta que le digan: eres un pecador? Y es lo primero que nos dice la Escritura. Es lo primero que nos dice el mensaje del evangelio: eres un pecador. Pero no se queda ahí. Nos dice: eres un pecador, se te puede perdonar. Solo tienes que hacer ¿qué? Pedir perdón y creer que Jesús, que murió en la cruz, pagó por tus pecados, y Él te puede transformar. Pero pues tienes que dejar esto de ser transformado. Implica pues dejar atrás estas cosas que nos gustaban pero que ofenden a Dios. Entonces estamos viviendo en tiempos muy, muy particulares, porque esto que el apóstol Pablo vio, esto que al apóstol Pablo le fue revelado,
está empezando a tomar forma, está empezando a cristalizarse. Y vamos al versículo 5, ahí en 2 de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo le dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Todos, al igual que Timoteo, debemos de ser sobrios y debemos de discernir aquello que el mundo está enseñando. Y mire, parece que fue hace mucho y no fue hace mucho que dimos nuestras pláticas para los jóvenes. El mundo sigue comiéndose a la juventud. Y mire, es tan triste ver cómo los atraen y cómo ellos ni entienden lo que están exigiendo. No entienden todo lo que implica su bandera, la bandera que están ondeando. No, ya hay un montón de banderas que se están ondeando el día de hoy, de cosas que lo único que están buscando es destruirlos, destruir lo más profundo de sus almas. Y nosotros no hacemos nada. Yo no sé si usted tenga nietos o hijos, pero si los tiene un trabajo para evitar que los jalen. Porque si usted no tiene cuidado, si usted no tiene precaución, en 15 días se los pueden transformar. No ocupan mucho tiempo, Aquellos que están a la cacería del alma de sus hijos o de sus nietos, en un ratito los convencen y los adoctrinan. Entonces, tiene una misión importante. Por eso se nos llama a ser sobrios, a estar atentos. Una persona que está en estado de embriaguez está semi-adormecida, no se da cuenta de lo que pasa bien a su alrededor. Una persona que está en todos sus sentidos puede reaccionar ante los ataques que le puedan venir. Entonces ese es nuestro llamado hoy, a estar despiertos. No se duerma, de verdad. No deje de luchar por su casa, porque la quieren destruir. Y mire, todos los jóvenes son muy susceptibles a ser engañados. Dicen que la etapa más peligrosa intelectualmente para una persona es entre la prepa y los primeros años de la universidad, porque pues uno no sabe nada, pero cree que ya sabe, y empieza a tomar como punto de referencia a los profesores de la prepa o de la universidad, y pueden decir cosas completamente equivocadas, pero como los ven como autoridades académicas, fácilmente los jalan. ¿Y qué debe de hacer usted? Usted debe de estar alerta de lo que está escuchando su hijo o su hija en esta época, porque en este tiempo, en esos años, no solamente va a ser expuesto a un montón de ideas peligrosas, sino que va a ser expuesto a un montón de tentaciones igualmente peligrosas. La verdad, el tiempo de la prepa y los primeros años de la universidad son años en los que los papás deberían de trabajar más con sus hijos, y eso no significa que los encierre. Por ejemplo, a mí y a mi hermano nunca nos encerraron,
pero pues supieron con la sabiduría de Dios instruirnos, y aquí estamos, ¿no? Pero es un tiempo en el que un joven quiere libertad y sus compañeros y amigos pues van a tener más libertad que la que usted está dispuesto a darles. Y sí va a ser complicado, pero mire, vale la pena que luche. Por eso el apóstol Pablo ahí dice al final del versículo 5, cumple tu ministerio. Papá, mamá, ¿cuál es su ministerio principal? Sus hijos, su familia. Entonces aquí se le está llamando a ¿qué? A cumplir con su ministerio, sea sobrio y cumpla con su ministerio. Este no es un tiempo sencillo, este no es un tiempo para vivir relajado, para estar a nuestras anchas. Son tiempos peligrosos, son tiempos en los que la venida del Señor está más cerca. Nadie sabe cuándo va a ser, pero si usted empieza a observar, hoy estaba leyendo el pasaje en el que el Señor dijo, cuando la higuera empieza a dar sus renuevos es porque viene el verano. Entonces vea y discierna si está cerca el tiempo del verano o no. Es tiempo de ponernos de verdad a estudiar las escrituras. Mire, se lo digo yo por experiencia personal. Sí se puede mostrarle a un joven que la Biblia es un libro totalmente racional y lógico, pero lo tiene que estudiar, o sea, la tiene que estudiar. Muchos tienen la idea de que la Biblia es un libro de dogma de fe, y obviamente hay dogmas de fe, ¿no? Pero no hay cosas irracionales allí, no hay cosas, no, ilógicas allí. Dios es un Dios lógico y es un Dios racional. Entonces, la Escritura no le va a presentar a los jóvenes una fe en la que no pueden creer, en la que hay dificultades intelectuales para creer, pero usted la tiene que estudiar a profundidad. ¿Sabe que hay grandes intelectuales que creen mucho que creen completamente en la Biblia? Recientes, no estoy hablando. Uno de los filósofos más grandes, de los grandes filósofos alemanes, Leibniz, él era cristiano, no tenía problemas con la Biblia, pero él es pues de un periodo ya de varios siglos atrás, ¿no? Pero en el siglo XX hubo grandes pensadores cristianos y sigue habiendo el día de hoy grandes intelectuales cristianos. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro racional y puede darle respuestas a cualquier reto que venga por parte de los profesores a los que se va a enfrentar su hijo, pero usted la tiene que estudiar. Es tiempo de trabajar, es tiempo de esforzarnos. Y ese es el gran llamado que le hace Pablo a Timoteo. Y acompáñenme al versículo 6. Ahí Pablo ya va a cerrar su carta. Y en el versículo 6 le dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. En los versículos 16 y 17, Pablo menciona que él ya tuvo su primera audiencia ante el tribunal del César y menciona que le tocó estar solo. Muy probablemente Pablo ya tiene sentencia. En el versículo 17, Pablo también menciona que fue librado de la boca del león.
Y varios estudiosos mencionan que esto refiere a que no, no lo condenaron a ser lanzado a la arena para que se lo comieran los leones. Esto ya empezaba a ser una práctica, una práctica común en el Imperio Romano. Ya llevan algunos años la persecución de Nerón, y en este punto pues Nerón ya ha hecho varias atrocidades, ¿no? Y ya se le ocurrió que era una buena idea lanzar cristianos a las fieras ahí en las arenas romanas. Como Pablo era ciudadano romano, estaba prohibido que le dieran una sentencia de muerte de esta naturaleza. Existía la posibilidad de que le retirasen la ciudadanía romana, pero no se la retiraron. Entonces Pablo nos está diciendo, ay, bueno, no me van a ejecutar de esta manera, pero Pablo ya sabe que ante el tribunal de César su causa está perdida. Ante el tribunal de César él va a terminar recibiendo una sentencia de muerte de una u otra forma. En el versículo 21 vamos a encontrar que Pablo tiene una cierta prisa porque Timoteo vaya, y le dice que por favor haga un esfuerzo por llegar antes del invierno. Y probablemente esto lo hace por dos razones. Una, y esa la vemos ahí en ese mismo pasaje, le pide a Timoteo que le lleve su capo, que es pues una vestidura para cubrirse del frío. Y pues Pablo seguramente está previendo que pues la va a pasar mal con lo que trae de vestido hasta este momento y en el calabozo en el que está, porque acuérdese que les costó trabajo dar con el calabozo, con el calabozo donde Pablo estaba. A Lucas le costó trabajo dar con este calabozo, y Pablo está pensando, si llega el invierno y no tengo con qué cubrirme, pues me puede ir bastante mal. Entonces le dice a Timoteo, tráete mi capo, pero antes de que llegue el invierno. Pero también es probable que le haya hecho esta petición a Timoteo porque tal vez en la primavera es cuando lo van a ejecutar. Tal vez Pablo ya está pues contemplando el tiempo que va a tener de aquí a su ejecución y quiere ver a Timoteo una vez más. Entonces Pablo sabe que sus días están contados, que cada día que pasa es un día menos en esta tierra. Pero aquí hay algo maravilloso, y es que a pesar de todo no vamos a encontrar a un Pablo amargado, no vamos a encontrar a un Pablo resentido. Vea sus palabras en los versículos 7 y 8. Ahí Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y así vemos, en lugar de amargura, vemos a Pablo mirar hacia atrás y ver sus 30 años de ministerio y todas las bendiciones que vinieron con él. Pablo no se siente triste por su muerte. Él ya en una ocasión había dicho, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su trabajo ya estaba completo. Él puede mirar hacia atrás,
ver estos 30 años de ministerio y ver cómo Dios lo usó para compartirle a los gentiles, para compartirle a reyes, para compartirle eminencias, como se profetizó desde su conversión. Puede mirar hacia atrás y ver cómo hay iglesias fundadas por él desde Asia Menor hasta España. Puede ver cómo Dios le ha usado para establecer obispos y pastores que cuiden del rebaño que se va a quedar y que va a padecer persecución. Puede ver hacia atrás y ver cómo después, cuando termine esta carta, van a quedar 13 epístolas suyas que van a ser el fundamento doctrinal del cristianismo. Puede ver a Lucas, que le ha estado acompañando y que en unos años va a redactar su evangelio y el libro de los Hechos, y decir: Señor, cumplí mi misión, hice todo lo que tú querías que yo hiciera. Y tiene una esperanza, y es una esperanza que nos transmite también a nosotros, porque le dice a Timoteo: yo ya voy a partir, he cumplido mi misión y me espera una corona. Hay una corona en el tribunal del Señor que me va a ser entregada porque hice bien mi trabajo. Y sabes que, Timoteo, también la puedes tener tú. Y si la quieres, tienes que hacer este trabajo. Mire, Pablo no es un joven cuando está escribiendo esto. Él está ya cerca de los 70 años y para este tiempo es una edad muy avanzada. Así que, independientemente de la edad que tiene usted, mientras viva, mientras pueda respirar, tiene trabajo que hacer de parte de Dios. Hay historias que cuentan que Pablo le compartió al guardia que lo estaba escoltando al lugar en donde le iban a cortar la cabeza. Mientras Pablo respiró, predicó. Mientras Pablo tuvo vida en su cuerpo aquí en la tierra, compartió del Señor Jesús. ¿Qué espera el Señor de usted? Lo mismo. Aquí uno no se jubila. En el cristianismo no hay jubilación, en el cristianismo no hay retiro. Aquí servimos al Señor hasta el último aliento. ¿Usted qué va a hacer? ¿Cómo quiere estar en la eternidad? Pablo sabía las promesas del galardón de Dios y sabía que se iban a aplicar sobre su persona. ¿Usted qué quiere en la eternidad? Mire, pensamos demasiado en lo que queremos aquí y muy poco en lo que queremos en la eternidad. Usted va a encontrar a muchas personas que le van a decir: ¿cómo te ves de aquí a 10 años? ¿Dónde te ves de aquí a 10 años? Pero muy poquitas personas piensan, incluso entre los cristianos, ¿cómo te ves en la eternidad? ¿Cómo te vas a presentar ante el Señor? Todos vamos a estar ante el tribunal del Señor, todos, para galardón. No se nos va a juzgar allí como en el gran juicio del trono blanco, pero ¿qué es lo que usted quiere para su vida en ese momento? Que pase en su nombre y dale chance al que sigue, porque no hay nada que mencionar de ti. Estuviste todo el día, todo el tiempo bien a gusto sentado. O queremos ser como Pablo y decir delante del Señor: Señor, hice el trabajo, realicé la obra que me encomendaste. ¿Cómo se quiere presentar usted? Este es el mensaje, uno de los mensajes principales de
esta carta. Pablo le está preparando a Timoteo para que se pueda presentar él también y decirle al Señor: Señor, hice el trabajo. ¿Sabe que Timoteo lo hizo? La historia nos muestra que Timoteo lo cumplió. Timoteo hizo caso de las palabras de su maestro. No murió como su maestro, murió de una manera peor. Hubo un punto. ¿Se acuerda de Diana de los Efesios? Y que a Pablo Pablo quería ir a predicar cuando se arma la burulla ahí del platero que estaba en contra de Pablo, y las autoridades le dijeron a Pablo: no, ¿sabes qué? No vayas porque te pueden matar. A Timoteo no lo detuvo ninguna autoridad. En uno de estos festivales anuales, Timoteo sintió que debía de predicar y se puso enfrente de la procesión que iba hacia el templo de Diana de los Efesios y empieza a predicar en contra de su práctica pagana. El sumo sacerdote de Diana llevaba un bastón y empieza a golpear a Timoteo. La turba dice: pues si este ya se animó, pues vamos los demás, y los demás van y lo empiezan a golpear. También lo dejan ahí medio muerto. Seguramente les extrañó en su casa que no llegaba. Se corre la voz en la iglesia que Timoteo no llegó. Empiezan a recorrer las calles, encuentran su cuerpo moribundo y muere algunos días después de sus heridas, pero se presentó ante el Señor como alguien que defendió la fe, que no le pesó poner en riesgo su vida por la predicación del Evangelio, y muy probablemente él va a recibir la misma corona que su maestro en el tribunal de la premiación. ¿Puede seguir este ejemplo o no? Pero eso ya es una decisión suya. Como Pablo va a tener la oportunidad al final de esos días de voltear atrás y va a tener una de dos opciones en lo que va a ver, porque puede ver su vida en la comodidad o puede ver todo el fruto del trabajo que realizó. Y pues eso ya es su elección. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este mensaje que tú nos has dado, por tus enseñanzas a lo largo de estos meses en los que hemos estudiado el mensaje que nos dejas en las cartas a Timoteo. Señor, ayúdanos a que no se quede en saco roto, porque sería una pena que después de escuchar tu voz sigamos viviendo igual. Sería una pena que después de haber escuchado la señal de alarma nosotros no toquemos la trompeta. Sería una pena que cuando nos presentemos delante de ti, en lugar de que nos digas: bien, buen siervo y fiel, nos digas: tengo algunas almas que demandar de ti, porque no les compartiste pudiendo hacerlo, porque te dio pena, porque te dio flojera. Ayúdanos a entender, Señor, que no nos has llamado únicamente a ocupar un lugar aquí en los asientos de la iglesia. Ayúdanos a entender que a todos nosotros nos has llamado como llamaste a Pablo, que esperas de nosotros lo mismo que esperabas de Pablo y de tus discípulos,
que vayamos a levantar discípulos, que seamos sobrios y entendidos de los tiempos que vivimos, que hagamos obra de evangelista, porque hay muchas almas que se pierden y nos quieres usar para que no se pierdan. Te pedimos que tú nos ayudes a entender esto, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Pues el Señor le bendiga mucho, hermano, que pase una buena noche y nos vemos aquí el viernes a la oración a las 11 de la mañana, si gusta venir. Los jóvenes, recuerden, tenemos nuestra reunión a las 7 y nos vemos también en nuestra reunión general el domingo a las 11. El Señor le bendiga.